Vamos a cantar. Cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Buenos días, Dios. Buenos días. Voy a invitarles a abrir la Biblia ya en la carta de Dios a los Hebreos, en el capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, donde tendremos el consejo de Dios en este día, 15 de junio del año 2025. Creo que tenemos una edad, los que estamos aquí, precisa y necesaria para diferenciar entre lo que son sueños y lo que son realidades. Vivir la vida de realidad y no de sueños. Por ejemplo, para diferenciar un sueño de una realidad, cuando vemos los talentos que tienen las personas, talentos en general, incluidos en la propia iglesia del Señor, cuando vemos que alguien que le gusta el fútbol, que quiere ser portero, sueña con que quiere ser portero y sueña él que es un excelente portero, aunque la realidad diga lo contrario. Llega otro que tiene el talento para eso y se ve la diferencia. Y lamentablemente aquella persona que sueña que es algo, vive de sueño, es visto con burla por las demás personas. Lo ven
una burla. Voy a poner ejemplo, es como yo. Yo quiero ser el mejor acordeonista que hay en México. Hay muchos acordeonistas, me acuerdo de uno nada más, por allá al norte de México. Bueno, no tanto al norte. Que yo quiera ser un excelente acordeonista. Incluso me compre un acordeón, un rabalero también para imitar a aquel gran personaje. Y que yo empiece a dar los primeros acordes del acordeón, que cante, que saque una canción, y yo en mi sueño me veo y me imagino que soy el mejor acordeonista. Pero los que me ven, a lo mejor por aspecto no me lo dicen, pero por dentro a lo mejor se están burlando de mí. Porque la realidad es que no lo soy. Solamente el que tiene talento, eso es. Se ve la diferencia en todos los sentidos y en todos los ámbitos. ¿Por qué quiero mencionar esto? ¿Por qué menciono esto? Porque la vida cristiana y la eternidad no es un sueño, y no debemos de vivirla como un sueño. Es una realidad y debemos de vivirla como una realidad. ¿De qué me sirve a mí o de qué nos sirve soñar que voy al cielo o que voy a estar en el cielo si la realidad es de que estoy en pecado, en rebeldía y disolución? Y la realidad es de que mientras esté en pecado, en rebeldía y disolución en el mundo, la realidad es que no voy al reposo de Dios. Esa es la realidad. El título de nuestro tema es Los que no entrarán al reposo de Dios. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Son 6 puntos los que vamos a tratar, pero creo que por el tiempo nada más vamos a ver uno hoy. Seguimos la misma línea de oír la voz del Señor. Ese va a ser nuestro primer punto para enlazar lo que hemos venido estudiando de la voz del Señor Jesús con este punto. Los que no entrarán al reposo de Dios. No vivamos, no crea yo, ni me ilusione que voy a ir al cielo estando en pecado. Eso es una realidad que tal vez no quiero ver. Que tal vez yo sueño nada más que voy a estar en el reposo de Dios, que sería lo mismo el cielo de reposo, pero ando en pecado. Hay que bajarnos de esa nube, hay que pisar los pies sobre la tierra y hay que ver la realidad. Que no nos pase lo que somos mexicanos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de mi edad conoce las canciones de aquel gran autor llamado Chava Flores, que me imagino que no lo conocen, ¿verdad? Aquel que compuso aquel Tiras cuando sueñas mexicano. Algunos sí lo conocen, algunos sí, bueno, algunos escucharon esas canciones. Aquel Tiras cuando sueñas mexicano, es muy famoso, fue muy famoso, pues, bueno, todavía. O quien no ha escuchado de mi edad la canción de la Bartola. La Bartola, sí, esa es la canción de Chava Flores también. Cuando compuso esa canción en el año, no sé, 70, yo creo, en México así vivía, de ilusiones, de sueños nada más. También la cultura de la televisión y todo eso nos ha mantenido en eso, de vivir de sueños y de ilusiones, de que no tengas nada en tu casa, de que andes con ropa así, que aspires a una torta nada más, pero el que tiene te va a tener envidia. Esa es una irrealidad. Eso solamente es un sueño. Ahora sí que es un sueño guajiro de mí. Por eso hay que poner los pies sobre la tierra y hay que ver la realidad de lo que estoy haciendo referente a si entro al reposo o no al reposo de Dios. Dios nos pone grupos, 2 grupos nos pone Dios. Tenemos un grupo de los que entrarán al reposo, que viene en Hebreos 11, los conocidos o llamados hombres de fe. Dice, bueno, pues ellos estarán. Pero luego nos pone otro grupo, que viene en Hebreos 3, donde nos vamos a enfocar en este grupo. Y Dios nos pone las reglas claras. Dios pone todo, lo hace sin ocultar nada. Dios dice, miren, vean a ellos, vean lo que hicieron para que ellos no entraran en el reposo. Y lo digo en mi ira y lo juro, dice Dios, que los que tengan estas características o que vivan la vida de esta manera no entrarán en el reposo. Vean ustedes en este momento. Es mi consejo, dice Dios. Si ustedes hacen lo mismo, tampoco van a entrar. Vivan de realidad y no de sueños. Si mis pensamientos y mis deseos son hacia la inmundicia, el pecado, la realidad es de que no entro al reposo. Si yo vivo la vida somnoliente, sí, eso sí creo que sí lo sabemos, que es somnoliente, o estoy dormido, o estoy en un letargo, estoy dormido en la vida espiritual, estoy dormido en la vida cristiana,
Y aún así, estoy soñando en el cielo, pero la realidad es de que pienso mal, hablo mal, acciono mal referente a la vida cristiana. La realidad es que no entraré al reino de los cielos. ¿Y para qué me voy a engañar a mí mismo? Yo necesito vivir la realidad de lo que es la vida para entrar al reposo de Dios, para tener una certidumbre de lo que es el reposo de Dios. Por eso pusimos este ejemplo de el que tiene talento y el que no lo tiene. El que no lo tiene, en su sueño piensa que es lo mejor. ¿Y cómo lo ve la gente? ¿O cómo lo vemos nosotros? Si yo tocara el acordeón, ¿cómo me verían? A poco respeto no se reirían de mí o no se burlarían de mí, pero entre ustedes. Ahora, ¿cómo nos ve la gente cuando decimos que somos cristianos, que somos espirituales y que nos ven que no? Porque necesitamos vivir de realidad. Vamos a leer ahí, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 11. Dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice la Biblia. Vamos a retroceder un poquito a partir del versículo 7, cuando dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Son 6 cosas, 6 puntos, pero hoy vamos a ver quiénes son los que no entrarán en el reposo de Dios. Son los que no oyen la voz del Señor, los que no oyen la voz de Dios. Esos son los que no entrarán, esos son los que no entraremos al reposo de Dios. Yo me incluyo, hago el bosquejo, pero me incluyo. Y cuando yo digo, doy un ejemplo, me incluyo a mí mismo. Nunca digo, ¿qué les falta, hermano? Nunca digo eso. ¿Qué nos falta? ¿Qué tienen que hacer? No, ¿qué tenemos que hacer? Yo soy como el apóstol Pablo, que dice la carta a los Corintios, capítulo 9, que dice: yo corro la carrera, no a la aventura. Y si cuando peleo, no peleo al aire. No, es sujeto mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. No siendo yo heraldo para todos, voy a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Un apóstol que no se sentía ya en la gloria, no se sentía ya en la meta. No, si yo siendo heraldo, es decir, anuncio la palabra, el último voy a ser eliminado, ¿no? O sea, la obediencia es pareja. Yo he mencionado mucho esto de que la salvación no es por predicar. Yo porque predique no soy salvo por obedecer lo predicado. Entonces, sí, como todos nosotros. Por eso yo siempre o me pongo de ejemplo a mí mismo, pero o si no me incluyo en lo que nos pueda faltar. Puedo decir quiénes no entraremos al reposo de Dios, ¿verdad? Pero hacemos la pregunta general. ¿Quiénes son los que no entrarán? Son los que no oyen la voz del Señor. Sigo leyendo ahí. No endurezcáis vuestros corazones como la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Y 2 puntos vamos a ver por allá en el versículo 18 y en el versículo 19, cuando dice: y aquellos juró que no entrarán en el reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pero vámonos por partes. Primeramente, nuestro título es: los que no entrarán al reposo de Dios. La pregunta sobre la cual basaremos nuestros asuntos es: ¿quiénes son? Es una pregunta lógica. Y lo primero son los que no oyen la voz del Señor o la voz de Dios. Ya hemos venido hablando de la voz del Señor. Digamos esta predicación a las predicaciones pasadas. Desde que hemos escuchado los temas de la voz de Jesús, sabemos cómo es la voz de Jesús. Es decir, lo hemos puesto en práctica, o no más lo oímos, ahorita se nos hace emocionante, bonito, y nos vamos y se nos olvida. Hay un canto, de los cantos espirituales, que habla de la voz de Jesús, que dice: tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio. Solo se oye la voz del Señor, que trae al alma paz, abundante paz. Un canto de los cantos espirituales, que lo hemos cantado, no mucho, pero sí lo hemos cantado. Algunos que lo tararean no saben cuál canto estoy mencionando. Esa es la voz del Señor. Cuando se oye, si las aves guardan silencio, nosotros también, porque nos está hablando. Pero el asunto es de que cuando habla el Señor, cuando estamos predicando, mi mente está: no es cierto, eso, usted está mal. ¿Y por qué usted no lo hace? Estamos confrontando a la voz del Señor Jesús. Yo no hablo, habla la palabra. Si las aves guardan silencio, ¿por qué nosotros no? Guardemos silencio para que entre la palabra del Señor, para que entre la voz del Señor. Y cuando hacemos eso, trae una inmensa paz a nuestra alma, dice el canto de los 200 y pico. Para no decirles todo, porque
porque creo que esa va a ser la metodología de las próximas clases, de las próximas, ¿cómo se llama?, dinámicas que lo van a hacer. Nos van a decir nada más una frase y tenemos que decir el título y el número. Así que les adelanto, ya descubrí al hermano Roberto. ¿Quiénes son los que no entran al reposo del Señor? Dice la Biblia, los que no oyen la voz de Dios. ¿Quiénes son los que no oyen la voz de Dios? Podemos mencionar también de esta manera. Son los que desprecian, los que no oyen la voz del Señor son los que desprecian la tierra prometida. Dice el libro de Salmos capítulo 106, Salmos capítulo 106, versículo 24 y versículo 25. Nosotros conocemos, hermanos, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, o la nueva tierra, la nueva Canaán, la tierra donde no va a haber llanto, sufrimiento, lágrimas, nada de eso. Pero a veces lo despreciamos, ese regalo, ese don de Dios, esa promesa la despreciamos. ¿Cuándo la despreciamos? Cuando queremos aferrarnos a la vida aquí, cuando nos gusta más la vida aquí, cuando desobedecemos el mandamiento de Dios, despreciamos aquella promesa que tiene Dios para nosotros. Y cuando la despreciamos, no estamos oyendo la voz del Señor que nos dice que hay un paraíso, que hay un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para los de la izquierda, para los obedientes, para los que se arrepienten, para los que valoran al Señor Jesús. Como dice el ladrón arrepentido y le dice al de la derecha, hombre, que estando en esta condición te arrepientes, tú mira, ya nos vamos, tienes la oportunidad de cambiar. Y es lo mismo que está esa escena de los dos ladrones, de los dos maleantes, es lo mismo en la actualidad. Nosotros mencionamos, yo me veo al espejo y digo, no, hombre, ni siquiera, porque ves cómo está la situación, te arrepientes, porque no tenemos un mañana, no tenemos un año. El único día que tenemos ahora son estos. Por eso le dice la ladrón de la izquierda, oye, viendo la oportunidad, y viendo que ya nos van a matar, ya vamos a morir, y aún así te arrepientes, y yo veo el mundo como está, veo a nuestra comunidad como está, veo cómo personas se van, y ni así doblo la rodilla, pues entonces, ¿qué pienso? ¿Qué creo? ¿Qué siento? ¿Hacia dónde voy? Vivo de sueños. Pienso que con lo que hago es suficiente. Con que vaya un día a la iglesia es suficiente. Ese es un sueño. La realidad es distinta. Con que lea la Biblia de vez en cuando es suficiente. Eso es un sueño. Con que obedezca a Dios a medias es suficiente. Eso es un sueño. Y Dios nos dice, despierten. Casi Dios nos echa agua, casi Dios nos da, como que nos mueve el rostro para que despierten, hijos míos. Dios nos ama tanto, hermanos, Dios nos ama tanto, que nos advierte, que nos dice con tiempo preciso y necesario para cambiar y para modificar nuestro comportamiento. Dice, no sean como este grupo, que yo los saqué de tierra de esclavitud y los traje 40 años, vieron mis obras, pero se rebelaron, pero fueron desobedientes. Sean como Noé, sean como Abraham, sean como los apóstoles, como los profetas, el grupo de Hebreos 11. Pero estamos viendo los que no entrarán. ¿Para qué? Para que Dios nos diga qué es lo que hicieron para que yo no lo haga. Ahora, si yo hago lo mismo y pienso que voy al cielo, vivo en un sueño, no vivo en una realidad. Por eso mencionamos, y si vivo en un sueño, ¿cómo me ve la gente? La gente que realmente me conoce, la gente que sabe cómo me comporto en el mundo, ¿cómo se burlará y se reirá de mí? Dice, este piensa que va al reposo de Dios al cielo. Mira su comportamiento cómo es. Cuando yo quiero tocar el acordeón y que toco una canción y digo, soy lo máximo, y la gente me ve y dice, no, da lástima. Esas son las ideas y pensamientos de la gente. Aquí la cuestión es de que vivamos realidades. Y la realidad es que los que no oyen la voz del Señor, de Dios, no entrarán al reino de los cielos porque desprecian la tierra prometida. Dice Salmos, capítulo 106, versículo 24 y 25. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Dice el versículo 26, por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. ¿Dónde creemos que estamos nosotros? Estamos en el tiempo de probación, estamos en el desierto, aún no hemos pasado el río Jordán, aún no hemos llegado a Canaán celestial espiritual para nosotros.
ellos todavía no tomaban la tierra prometida. Despreciaron la tierra, aborrecieron la tierra deseable, dice ahí. ¿Qué acaso para nosotros no es deseable el cielo? ¿Qué acaso para nosotros no es algo que nos llame la atención de que queramos estar en el cielo, pero vivamos la realidad y no los sueños? Si yo no estoy aquí, vivo una fantasía, vivo una ilusión de que estaré en el reposo de Dios, pero no es la realidad. Dios me advierte con tiempo. Este grupo no oyó la voz de Dios cuando le dijo cómo deberían de comportarse, de andar, de caminar, de obedecer, y aborrecieron la tierra deseable. ¿Qué decían cuando lo sacan de la tierra de Egipto y que empiezan supuestamente los problemas? Para eso nos sacaste de aquí, para sufrir y padecer, para morir en el desierto. Todo el tiempo de la probación, el tiempo que caminaron el pueblo de Israel en el desierto fue contra Dios, murmurar contra Dios, estar en contra de Dios. Por eso dice, murmuraron en sus casas, en sus tiendas contra Dios, no oyeron la voz de Dios. ¿Quiénes no entrarán al reposo de Dios? Los que no oyen la voz de Dios, porque ellos desprecian la tierra prometida, porque no caminan también en la ley de Dios. Dice el libro de Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9. Y Dios, vuelvo a mencionar esto, Dios nos pone dos grupos. Estamos viendo el grupo que no entrará, para que aprendamos de que lo que hicieron no lo hagamos nosotros. Y si lo hacemos nosotros, la realidad que nos presenta Dios en este momento es de que tú tampoco entrarás en el reposo. Y juré en mi ira, dice el Señor, dice Dios, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. ¿Cuánto lo fastidiaron? ¿Cuánto lo hicieron molestar? ¿Cuánto lo hicieron enojar? Yo lo hago enojar a Dios o agrado a Dios. Lo molesto a Dios o agrado a Dios. Sé cómo agradar a Dios, que es con la fe, pero con la fe práctica, no con la fe hablada, no con la fe teórica, es con la fe práctica. Cuando yo practico la fe, agrado a Dios. Porque Abel agradó a Dios cuando practicó lo que Dios le había dicho. Cuando le dijo, tráeme esto, es lo que quiero, es lo que pido, es lo que estoy deseando, y Abel se lo llevó. Caín, a pesar de que oyó la voz de Dios, no quiso obedecer lo que Dios le había encomendado y fue desagradable. Sabemos lo que Dios nos pide, sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Depende de uno que le dé o no a Dios. Aquí los que no entran al reposo son los que no oyen la voz de Dios, porque no caminan en la ley de Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 12, versículo 13. Volviendo un poquitito más al pasado, hermanos, recordemos que todavía estamos en el desierto, todavía no entramos a la tierra prometida, así que no nos confiemos, no echemos las campanas al aire, yo ya la hice, yo ya dediqué tantos años, yo tengo 30 años, ya estoy de aquel lado. No, aún no estamos de aquel lado, nadie está de aquel lado, de los que estamos aquí todavía. Dice ahí Jeremías 9, del 12 al 13. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme de ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, o el deseo de su corazón, o la idea de su corazón, pero no oyeron mi voz, y no caminaron en eso. ¿Sobre qué estamos caminando? ¿Sobre qué voz estamos oyendo? ¿La voz personal? La que me dice para qué voy a la iglesia, para qué adoro, para qué alabo, para qué me entrego tanto. Es la voz personal. No, la voz que debo de oír si quiero entrar al reposo de Dios es la voz de Dios que me dice camina derecho, camina en mis caminos, camina en mis estatutos, camina en mis mandamientos, en mis gustos, en lo que me agrada. Y creámoslo, que lo que le agrada a Dios hay una gran tranquilidad. Por eso yo tarareaba ese canto. Porque cuando uno escucha la voz del Señor a solas, ya le estoy dando más pistas. Cuando uno escucha esa voz, hay una gran calma al alma. Pero hay que oírla, hay que recibirla, hay que aceptarla. Porque si yo me oigo a mí mismo, yo digo, voy a caminar en mis caminos, dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es bueno. ¿Qué camino quiero caminar yo? Mis ideas, lo que pienso, lo que mi mente me dictamina o me dice,
con la voz del Señor. Quiero entrar al reposo, tengo que oír la voz del Señor. Quiero quedarme en el desierto, quiero quedarme tendido, quiero ser objeto de burla por toda la eternidad. Y decías que ibas a entrar al desierto, bueno, pues si te comportabas peor que nosotros. Y eso va a ser toda la eternidad lo que voy a estar escuchando. Aquí no lo oímos por respeto. Aquí no lo oímos por respeto o porque nos respetan poquillo. No nos dicen la realidad de lo que somos, cómo nos ven cuando uno quiere hacer algo que no estamos preparados para eso. Quiero tocar acordeón, no lo sé, voy a hacer burla para eso. Quiero ser cristiano, no lo hago, puede ser, voy a hacer burla. Y toda eternamente. Así que los que no caminan en la ley del Señor, en la ley de Dios, son los que no quieren oír la voz de Dios. Dice también adelante en Jeremías 32, allí en Jeremías 32, versículo del 21 al 23, dice la escritura, Jeremías 32, del 21 al 23, sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que les daría, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, y anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo mal. Todo el mal, es decir, yo entro a la iglesia, entro al camino y disfruto, pero no lo quiero. Desobedezco y ando en los caminos del mundo, del hombre, de la disolución, y en vez de tener todo bien, voy a tener todo mal. ¿Por qué? Porque no oigo la voz de Dios, porque no oigo la voz del Señor, porque oigo más mi voz, la voz de mi familia, la voz de mi esposa, mamá, papá, hijos, que me dicen ya no vayas, no vas, solo vamos a hacer mejor a una comida, vamos a visitas, aquí está, esa es la voz del hombre. Y si oigo la voz del hombre, estoy perdido. Y si oigo la voz del hombre, no estoy escuchando hoy la voz del Señor. Y si no oigo hoy la voz del Señor, no entraré en el reposo. Aunque yo diga, pero mira, yo hago esto, pero mira, Dios es muy claro en su palabra. ¿Quiénes no entrarán en el reposo y cruel mi ira? Los que no oyen mi voz, los que prefieren oír la voz de aquellos que les invitan a la disolución, a la desobediencia hacia mí. Es lo que dice Dios. También los que no oyen la voz son los que prefieren el mal, ligando este versículo con Jeremías 18, versículo del 7 al 10. Jeremías 18, del 7 al 10. Este pasaje, hermanos, es muy importante para aquellos que piensen o pensamos que porque ya lo que hemos hecho ya estamos en la gloria eterna. Este pasaje es muy importante. Si tenemos ese pensamiento, es un sueño. La realidad es que tenemos que tener un comportamiento desde el inicio hasta el final. Y no decir, bueno, yo ya tengo 20, 30 años, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro. Creo que ya. Ese es un sueño. Y es la voz mía, no es la voz del Señor. La voz del Señor es esta. Dice Jeremías, capítulo 18, versículo 7 en adelante. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Jeremías 18, 7 en adelante. Pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Dios ha determinado hacernos un bien. Pero si en algún momento en el curso de mi vida cristiana pienso de manera ilusoria que yo estoy ya de aquel lado y hago el mal, dice Dios, me arrepiento de lo que te iba a hacer de ofrecerte el reino, de ofrecerte los cielos, de ofrecerte el reposo, porque no lo quieres, porque no lo anhelas, porque no lo deseas, porque te has desviado del camino. La vida cristiana es desde el inicio hasta el final. Esa es la vida cristiana, esa es la vida espiritual. Si en un momento nos desviamos, dice Dios, yo me arrepiento del bien que te iba a hacer y no te lo voy a dar. Es decir, Dios nos da el bien en ese momento. En ese momento gozamos de la salvación. En ese momento gozamos de la eternidad. En ese momento tenemos todo. Pero si en algún momento yo dejo la obediencia, me voy al mal, dice Dios, yo doy. Dice Job, Dios dio, Dios dio. Por eso tenemos que mantenernos en esa obediencia, como oyendo la voz del Señor. Pero si no oímos la voz del Señor, no entraremos al reposo que Él tiene preparado, ya lo tiene preparado. Dice Mateo 25, venid benditos de mi Padre, por entrar al reino
preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya está listo, ya está ahí majestuoso. El apóstol Pablo, que fue hasta allá, dijo: no hay palabras para describir lo hermoso que es allá. No encuentro palabras humanas para describir. Imaginémonos cómo es la gloria, pero también imaginémonos y la vida real. No vivamos de sueños, no vivamos de ilusiones, no vivamos de fantasía, vivamos de realidades. Y la realidad es de que en desobediencia nadie entrará al reposo de Dios. Olvidémonos de la cultura mexicana, porque aquí en la cultura mexicana somos dados a vivir y sentir que somos felices y que somos mejores que otros, porque la televisión, porque la propia cultura nos ha hecho así. Despeguémonos un poco de esas cuestiones y vivamos la realidad de Dios que está en su palabra para poder entrar al reino de Dios. Aquí dice: si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Dios ha determinado un bien para nosotros. Ese bien es el cielo, nos lo ha ofrecido, nos lo ha prometido, lo estamos disfrutando. No volvamos al malo, no volvamos a lo malo, para no perder eso, lo que podemos perder. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, nos dice una de las cualidades, cómo debemos de escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Deuteronomio 28, 1 dice: aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pero la clave es oír atentamente. ¿Quiénes son los que no entraron al reposo de Dios? Los que no oyen la voz de Dios, es decir, los que no oyen atentamente. ¿Cómo estamos oyendo en este momento lo que estamos viendo de la palabra? Estamos diciendo: no, eso fue a ellos, a nosotros no. Estamos pensando: no, pues es que Dios es muy duro. Dios no es duro, Dios es bueno. Nos advierte de tiempo perfecto. Ahorita es el tiempo perfecto para cambiar, para purificar. Y Dios nos dice, nos está echando un balde de agua fría, nos dice: despierte, despiértate, que duermes, levántate, que no ves que se acerca más el día de la redención final, el día del juicio final. Despiértate para que te prepares. Aún Dios, habiéndose uno comportado equivocadamente, sigue teniendo paciencia. ¿Cuándo se acabará esa paciencia? Cuando terminen nuestros días aquí en la tierra. Ya no va a haber oportunidad. Ahorita que tenemos un día, hay que aprovecharlo a lo máximo, a lo sumo, a la obediencia, al arrepentimiento, a oír la voz de Dios y no mi voz que me dice: estás perfecto, vas bien, eres lo máximo, eres lo sublime, no hay otro como tú, eres lo mejor, predicas maravilloso. No, eso no es cierto. Eso es un sueño, una fantasía, una irrealidad. Como aquellos sueños de jovencitos, de jovencitas, cuando había cantantes de su época que soñaban tal vez porque volteaba a vernos y éramos novios, nos casábamos. Era un sueño nada más, no era una realidad. Así nos mantuvo la televisión por mucho tiempo, viviendo de sueños, viviendo de que no tengas nada, que traigas los zapatos rotos, que no traigas más que vestir, aunque te metas en un campo, que no tengas casa, pero aquel que tiene casa y tiene todo, te tiene envidia. Eso no es cierto. Ese es un sueño nada más. Porque eso le comería al gobierno, porque nos tenían todos de esta manera. Pero Dios quiere, y así nos quiere tener el enemigo. El diablo nos quiere tener como la televisión mexicana nos hizo mucho tiempo. El diablo nos dice que vas bien, vas perfecto, no hay nadie como tú. El hermano dice que vaya 200, él está mal, tú vas bien, no le hagas caso. ¿Tú cómo te sientes con Dios bien? Es la voz del enemigo. Que el diablo nos dice que no hay nada que mejorar, que no hay nada que hacer. Es la voz del diablo, que nos quiere tener en un conformismo, como nos tuvo mucho tiempo la cultura mexicana, en un conformismo nada más, sin aspiraciones de una realidad, de una mejor vida. También eso es lo mismo en la vida espiritual. El diablo quiere que seamos conformistas, el diablo quiere que seamos, que nos veamos así como se veía aquel personaje que no tenía nada y que tenía un barril. Así quiere que nos veamos. Así, de esa manera, que nos conformemos con poco. Pero pensar que el que tiene casa, el que tiene mami, el que tiene todo, nos envidiaba. Eso es una irrealidad, ese es un sueño que quiere hacer el enemigo con nosotros. Para poder entrar al reino o al reposo, hermanos, hay que oír atentamente la voz del Señor. Por último, nada más de este punto, habíamos mencionado que nada más íbamos a ver un punto. Éxodo 23, versículo 22, dice la Escritura otra cualidad de cómo debemos oír la voz de Dios.
Es decir, si yo no oigo atentamente la voz del Señor, cuando digo atentamente es practicarlo, es hacerlo. Y que estemos atentos, sino que esté ahorita con el celular, que digo la mano, quién sabe, que puedo hablar por lo veo y si no, pues ya, yo estoy acá en mis cuestiones, en mis asuntos, eso no es atentamente. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y luego dice Éxodo 23, 22, pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Qué grandísima promesa es esta, ¿eh? Pero ¿cuál es la condición? Si en verdad oyemos, no que sea falsa como yo oigo. Dios nos dice cómo debemos reunirnos. Dios nos dice qué debemos hacer, cómo debemos orar. Si en verdad lo oigo, lo voy a hacer. Y si no, estoy oyéndole de una manera falsa. Estoy practicando una falacia cuando oigo la voz de Dios. Oigo la voz de Dios que me dice esto y no lo pongo en práctica, no lo hago. Y Dios me dice, no lo haces, está bien. Hay muchos enemigos que te van a rodear. Pero si me oyes en verdad, si lo practicas, te voy a cuidar, te voy a defender, te voy a proteger. Porque sí, cuando estamos bien, nos sentimos bien. Pero cuando tenemos problemas, Dios, ayúdame. Y Dios esto, y Dios lo otro. Por eso, hermanos, lo que estamos viendo hoy es los que no entrarán al reposo de Dios. ¿Quiénes son? Son los que no oyen la voz de Dios. ¿Qué queremos hacer nosotros con esto que hemos escuchado? Fíjense, hermanos, sinceramente, es una pizca, una muestra nada más de todo lo referente a la voz de Dios. Pero nuestro estudio ahí lo vamos a dejar. Nos quedan 5 asuntos. Posteriormente, en otras oportunidades, estaremos hablando de quiénes son los que no entrarán al reposo de Dios. Dios los bendiga.